Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Ecclesia Vox, la voz de la Reforma. Hoy nuevamente agradecidos con Dios por una semana más en la que nos permite reunirnos aquí en esta preciosa tarde para grabar este programa el día de hoy. Un programa que varios de ustedes nos pidieron, los que son ahí constantes en ver nuestro contenido, nos pidieron de nuevo y queremos saber más acerca de la ortodoxia, queremos saber más acerca de la unicidad y estos conflictos que la iglesia ha tenido desde un principio. Y pues para el día de hoy nos vuelve a acompañar el día de hoy nos vuelve a acompañar mi tremendo Imael. ¿Cómo estás, hermano? Estás? Muy bien, gracias a Dios. Agradecido de ser invitado una vez más. No, es que, a ver, yo no quería, pero no es cierto. La gente nos hicieron varios comentarios ahí de que queremos saber más, nos dejaron picados acerca de este tema. Y la verdad es que sí, porque es un tema que da para mucho, ¿no? Sí, da para mucho y sobre todo es algo que en nuestra cultura y sociedad, por lo menos en Occidente, pasa muy desapercibido por precisamente que este movimiento nace como un movimiento pentecostal. Entonces, digamos que creen en las manifestaciones de Dios de una forma. Ajá. Entonces, aunque uno profese la fe ortodoxa, sabemos que en México por lo menos se maneja mucho el ecumenismo y más sobre todo en eventos musicales, ¿no? Entonces ahí hacemos amigos, conocemos gente nueva, intercambiamos tal vez, pues sí, contactos, a qué iglesia vas, yo voy a fulana, a toda fulana, y dices, pues creemos en Cristo, sí, pero realmente lo que yo le decía a uno de mis amigos es que por más que tú siendo cristiano ortodoxo que cree en la Trinidad y yo por más que sea unicitario, no podemos estar juntos dentro de una iglesia aunque queramos, o sea, hablando en el sentido de que no buscamos contender, ni pelear, ni agredirnos. ¿Por qué? Porque cuando leemos Mateo 28:19 vemos que Jesús hace una encomienda. ¿Estás de acuerdo? Claro. Nos dice ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Nosotros, tanto como ellos, predicamos a Cristo. Y en eso se puede decir que estamos de acuerdo. El detalle aquí comienza cuando se comienzan a ser discípulos. Allí es donde se hace esta separación. Y citando un texto bíblico, no recuerdo ahorita la cita, pero ahorita la consulto, que dice que es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifieste los que son aprobados. Entonces es por orden natural de las cosas que estas disensiones se dan, estas separaciones de iglesias se dan. Lo miramos en 1915, 1916 con las asambleas de Dios. Y estas asambleas de Dios eran de un movimiento pentecostal. Consultando la historia, ellos buscaron tener una unidad en Cristo. Realmente querían tener una unidad en Cristo. El problema se hizo más grande y fue más evidente cuando esta iglesia, siendo una entre unicitarios y trinitarios, comenzaron a manejar el tema del discipulado. Entonces, por ley natural es que se da la división, unos expulsan a los unicitarios de las asambleas de Dios y es cuando comienzan a formar su propia iglesia bajo sus propios movimientos, además de interpretar la Biblia de una manera privada, si se puede decir. Entonces comienzan a nacer estas denominaciones unicitarias. Claro, comprendo, ¿no? Esa parte de la historia. Ahora, tocaste un tema muy interesante, que creo que también ese es un punto que se puede llegar a platicar mucho, ¿no? Dentro de nuestras mismas charlas que podamos llegar a tener un día, es el hecho de que ahora a la iglesia no le importa tanto la doctrina, sino cómo hacer llegar más gente adentro de las iglesias. Y dentro de ese punto dices algo bien importante. Ahora la gente nos juntamos con muchísimas personas que dicen ser cristianos porque nos junta la música. Claro. Ahora los eventos musicales son muy populares, ¿no? Hoy la gran conglomeración de gente la hace la música.
Correcto. Y dentro de un evento musical aparentemente cristiano, pueden ir mezclados muchísimos. Pero nadie se toma el tiempo de verdad de decir, oye, ¿cuál es tu doctrina? ¿Qué crees tú? Sí. Porque si tú crees algo diferente que yo en cuanto a la regla de fe, dice la palabra de Dios que ni con tales nos juntemos. Dice. O sea, Sí. si fuéramos de verdad bíblicos y estrictos en nuestra manera de aproximarnos a la gente que dice ser cristiana, la verdad es que seríamos muy duros. Y eso yo creo que es algo que la gente hoy en día no le gusta. Que aparentemente es políticamente incorrecto que si yo conozco a alguien que profesa una fe diferente a la mía, yo lo rechace. Claro. La gente de hoy dice, no, hay que tratar con amor, hay que ser empáticos, hay que procurar lazos de hermandad, hay que procurar ecumenismo, pero la Biblia es tajante. Cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Judas apóstol, él decía, hey, si alguien está en el error, ni te juntes con ellos. Sí, incluso, te digo, estoy buscando las citas para ser más puntual, pero sí, en una de esas citas que dice que incluso el que le da la bienvenida es partícipe de sus acciones. Entonces, yo sé que en estos tiempos, como te decía, más en Occidente, ¿no? Que es donde vemos una lucha más cultural, ¿no? Sabemos que por el Medio Oriente, el Oriente, de aquel lado del mundo, realmente allá las luchas son más físicas. Me refiero a, vamos a buscar otras palabras para que no nos censure YouTube, pero estas peleas entre países, ¿no? Uh-huh. De que te aviento un regalito por allá, sabemos... un regalito que hace boom. Un regalito que hace, hay una explosión, ¿no? Entonces, no solo eso, sino que también el profesar una fe conlleva a persecuciones de estos cristianos. Claro. Y vemos que de este lado la batalla es más cultural, más de ideas. Vemos también que el cristianismo se ha sumergido en un antropocentrismo, donde se le da mucha prioridad al ser humano, ¿no? Y en cierto sentido no está mal, pero doctrinalmente se le da un nivel muy superlativo, a grado que se busca la comodidad dentro de una iglesia y se busca una comunión, una comunión en armonía dentro de la iglesia, aunque nuestras ideas y doctrinas sean diferentes. Entonces, buscando no crear estas disensiones que dice la Biblia que son necesarias. Uh-huh. Las disensiones son necesarias para que se manifiesten los que son aprobados o no por Dios, ¿no? Entiendo perfectamente. Y mucha gente piensa, ¿no? que las divisiones vienen a traer un mal muy grande, ¿no? Mira, yo quiero empezar diciendo algo. No voy a decir nombres ni absolutamente nada, pero escucho algunos comentarios, ¿no? Escuché algún comentario que dijo esta persona. Las divisiones han venido a traer un gran mal a la iglesia. Las denominaciones, dijo. Ok. Es respetable. Sí. Es respetable. Yo no pienso así. Yo pienso que las denominaciones enriquecen al pueblo evangélico, porque yo puedo aprender algo de los pentecostales, yo puedo aprender algo de los bautistas, yo puedo aprender algo de los luteranos y su manera tan sacramental de su liturgia, yo puedo aprender algo de los presbiterianos. O sea, yo no veo una división como tal dañina para el pueblo de Dios. Hay otros que sí lo ven. Pero yo quiero creer, ¿no? Que los que ven la división, ven una división porque jamás se han dado el tiempo de aprender de los demás. Están encerrados en una trinchera y decir, yo tengo la razón, o nosotros tenemos la razón, o yo qué sé, puede haber muchos factores, ¿no? Pero yo creo que las divisiones, como dice la palabra de Dios, son necesarias. Porque en unas divisiones son necesarias porque, a ver, por tomar un ejemplo, los presbiterianos, que son otra denominación, toman la Biblia y desarrollan cierta doctrina que enriquece, más allá de separarnos, enriquece al conocimiento de la iglesia como tal. Entonces yo no veo una separación. Ahora,
hablando en cuanto a la regla de fe, ¿no? De que Claro. tanto los presbiterianos como los metodistas, como los pentecostales, como los reformados, confesamos la regla de fe, la ortodoxia cristiana. Claro. Es decir, nosotros no vamos a tener una contienda en cuanto a lo que es la divinidad de Dios, la Trinidad. No vamos a estar de acuerdo en la Trinidad, vamos a estar de acuerdo en la encarnación de Cristo, vamos a estar de acuerdo en la unión hipostática, vamos a estar de acuerdo en la expiación, vamos a estar de acuerdo en la segunda venida de Cristo. Todos estos puntos centrales que le dan unidad al cuerpo de Cristo, porque esa es otra. La gente quiere ver uniformidad dentro de las iglesias y eso lamentablemente la Biblia no nos muestra que va a haber uniformidad, ¿no? Como cuando vas a la escuela y ves a todos los alumnos vestidos con un mismo uniforme, siguiendo las mismas reglas. No, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de unidad. ¿Y qué es esta unidad? Compartir que aunque tengamos diferencias, tener puntos en común en los que podamos estar unidos girando en torno de Dios. Entonces, yo nunca voy a tener una discusión con ellos en ese sentido porque lo creemos. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que vamos a atacar el día de hoy? O lo que hemos venido atacando aquí con Abimael, que es exunicitario. Cuando se habla de un movimiento que surge de repente y trae unas ideas que o pretenden cambiar la regla de fe ortodoxa o totalmente olvidarla y volver a levantar nuevos pilares, estamos hablando de un comportamiento, como lo marca la ortodoxia, sectario. Esto es, si alguien no cree la Trinidad que ha sido fundamentada desde el primer siglo, el tal es un movimiento sectario. Si alguien no cree en la unión hipostática, es un movimiento sectario. Si alguien no cree en la encarnación de Cristo, es un movimiento sectario. Si alguien no cree en la divinidad de Jesucristo, es un movimiento sectario. Entonces, entendemos que esas reglas, como nosotros conocemos como dogmas, porque los cristianos tenemos dogmas, hermanos, la dogmática es estas ideas que son inamovibles, innegociables, inmutables en ningún sentido. Y no puede venir alguien a pretender cambiar esto que se ha creído por siglos como vinculante de fe para todo creyente. Entonces, en ese sentido, entrando ya en materia lo que vamos a aprender hoy, tenemos nosotros como fundamento como cristianos una idea principal que es quizás el eje central de nuestra fe, que es que Dios es trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, una misma esencia divina. No tres dioses, ¿ok? No tres dioses separados, sino tres personas coeternas, coiguales, coexistentes que comparten la misma divinidad. Ellos tres forman un Dios. En ese sentido, yo puedo expresar claramente el versículo de Isaías que dice: oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Lo creo. ¿Tú lo crees? Sí. Un solo Dios. Perdona que te interrumpa. Adelante. Y solo para los que no estén familiarizados con la doctrina de la Trinidad, la fe histórica cristiana, cuando nos referimos a personas, no nos referimos a seres como él y yo. Claro. Que necesitamos, digamos, un lugar en el espacio y que por consecuencia yo soy una persona, Jefté es otra, pero la unión de la que habla la Trinidad es que aunque él sea una persona y él sea otra persona y llegue otra persona que confiese la regla de fe, hablamos de una unidad en una sola iglesia. Uh-huh. Asimismo, la palabra Ejad, más bien cuando vemos Deuteronomios. Sí, es Deuteronomios. Perdón, yo me dije Isaías, perdón, disculpa, sí, no es Deuteronomios, es verdad, Deuteronomio 6.4. 6.4. Cuando dice, oye Jehová tu Dios, Jehová uno es. No recuerdo muy bien cómo se pronuncia el hebreo. Shema Israel, Adonai Eloheinu Ejad, si no me equivoco. La palabra Ejad hace una distinción de unidad, pero dentro de una pluralidad. Esto quiere decir que Dios es tres personas y muchas veces la iglesia o los que profesan el movimiento unicitario te dicen, mira, aquí dice que Dios es uno. Perfecto, nosotros también creemos que Dios es uno, pero no creemos que sea unipersonal. Uh-huh. Entonces, vemos también en Génesis 2:24, si no mal recuerdo,
que habla de la unión entre el hombre y la mujer. Ujú. La palabra que se usa es la misma, ejad. Entonces, Cuando dice se morirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Sí, ¿no? Entonces, esta unión es una unión entre dos personas. Y la misma Biblia dice serán una sola carne. Entonces, vemos que no hay contradicción en la palabra unidad cuando se maneja la pluralidad, sí. A que no hay contradicción. Sí, exactamente. Y entiendo lo que acabas de mencionar. No nos referimos a personas como tal como nosotros. Cuando decimos personas es porque digamos que filosóficamente hablando no hay una categoría más que podamos usar en nuestro idioma para referirnos a un ser consciente, con voluntad, como lo seríamos como nosotros, ¿no? No estamos hablando de cuerpo, de carne, de el error en sí mismo que tenemos nosotros, ¿no? O la imperfección, sino hablamos de personas con la capacidad de razonar, conscientes y con voluntad. A eso se refiere, ¿no? Al no tener palabras, digamos, nuevas, cómo tratar de explicar las personalidades del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues es la única que tenemos, ¿no? Personas. Si en algún momento se llega a inventar alguna otra para darle una mejor categoría, pues la usaremos, ¿no? Al momento no hay. Y entonces, desde el principio de la regla de fe usa la palabra persona porque es la que más se acerca a darnos a entender esta, ¿cómo le podemos llamar? Esta capacidad de ser un ser consciente en el mejor sentido. Entonces, cuando hablamos de Trinidad y que es una fe central, el eje central de la fe cristiana, obviamente nosotros vamos a ser muy celosos de ello. Vamos a guardarla, vamos a celarla, vamos a protegerla y vamos a predicarla. Y perdona que te interrumpa. Sí, adelante. Y el tema doctrinal es sumamente importante. Vemos que en primera a Timoteo, el apóstol le hace le dedica unas palabras al Timoteo, ¿no? Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vieren. Exacto. Entonces vemos que la doctrina sí es vinculante a ser salvos. Definitivamente. Definitivamente la doctrina es muy vinculante porque una cosa es creer algo y otra cosa es cómo lo crees. Sí. Porque puedes creer bien o puedes creer mal. Y a eso se refería el apóstol Pablo cuando exhortaba a Timoteo y en cuando exhorta también a Tito, si mal no recuerdo, persevera en enseñar la doctrina que yo te he mostrado. Ahora, eso no significa que vamos a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia, porque esa es una que se engancha, ¿no? Que la Trinidad no está en la Biblia, eso es un invento de Roma, bueno, muchas falacias del espantapájaros. Okay. Sin embargo, la Trinidad está implícita en el texto. Cuando dice Jesucristo, y yo rogaré al Padre, y Él enviará a otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y vemos ahí en ese solo versículo vemos en función de las tres personas. Jesucristo orando a su Padre, no a sí mismo, a su Padre, quien a la vez enviaría a otro Consolador, al Espíritu Santo. No se iba a enviar a sí mismo. Jesús no se oró a sí mismo para enviarse otra vez a sí mismo. ¿Me explico? Correcto. Entonces, bajo estas premisas que la palabra de Dios nos muestra tan claramente, los apóstoles y los sucesores de los apóstoles empezaron a desarrollar teología, a tal modo que vemos en el año 160, después, 60 años después de la muerte del apóstol Juan, vemos a... déjame, le doy exactamente el nombre, aquí lo tengo, porque no quiero dar un dato que no es. A Tertuliano, exactamente. Vemos a Tertuliano usando por primera vez la palabra Trinitas para referirse a la divinidad, ¿no? Al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esto de que es un invento de Roma, no. Tenemos en el año 160. Incluso tenemos en la Didache también que se usaba la fórmula bautismal. Ya en el año 60 por ahí,
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, por evidencia histórica no vamos a batallar. Tenemos de sobra evidencia histórica para fundamentar y creer que la fe trinitaria se predicaba y se defendía como una fe vinculante y verdadera para todo creyente. Por supuesto, incluso para los que no sepan qué es la Didache o la Didache, no sé si gustes explicar un poquito más. Bien, la Didache es un documento, es uno de los primeros documentos del que se tiene registro acerca de doctrina apostólica. Se cree que es un documento que circulaba en las primeras comunidades cristianas, donde estaba explicada punto por punto la doctrina y algunos reglamentos que tenía que seguir la iglesia. Entonces, este libro se le conoce como Didache o Didache o Didach en muchas partes, que significa enseñanza de los apóstoles. Y esta primera información, antes de que tuvieran una Biblia con el canon cerrado, pues era lo que ayudaba a las iglesias a regirse en su doctrina y en su gobierno, en su gobierno como comunidades eclesiales. Entonces, en este registro tan temprano que tenemos, que si mal no recuerdo, es de los primeros 70, del año 70, fíjense, del año 70 después de Cristo. Estamos hablando de que todavía no moría el apóstol Juan, todavía estaban vivos algunos apóstoles cuando este documento ya estaba circulando, y en el cual precisamente se menciona que la fórmula bautismal para todo nuevo creyente era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro. Entonces, antes de continuar, porque sí me gustaría que tuvieran un poquito más de información, quiero leerles el credo de Atanasio. El credo de Atanasio es muy interesante porque él es muy tajante en el sentido de que él se da la tarea de querer explicar lo que es la Trinidad y de por qué es tan importante para todo creyente creer. Quiero leer el credo de Atanasio, usted lo puede buscar, es muy fácil encontrarlo. Todo esto es la Didache, las obras de Tertuliano, el credo de Atanasio, las obras de Atanasio. Usted, mire, vaya, con un simple clic en su computadora usted puede tener acceso a todos estos libros, a toda esta información, para que usted empiece a expandir su conocimiento. Y el credo de Atanasio dice lo siguiente, no se lo voy a leer todo porque es un poquito largo, se lo lleva de tarea. Le voy a leer nada más lo que yo considero que son unos puntos a destacar. Dice a lo siguiente, que cabe destacar que el credo de Atanasio era vinculante para la fe universal. Todo el que quiera salvarse, dice Atanasio, debe ante todo mantener la fe universal. Ojo, fe universal, esto es decir, a la iglesia de todo el mundo en ese entonces. El que no guarde esta fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, ¿cuál es? Que adoramos a un solo Dios en Trinidad. Y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es solo una. Igual la gloria, coeterna la majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. Y luego dice más abajo, casi en la parte final, dice... Además es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y carne humana, igual al Padre según su divinidad, pero inferior al Padre según su humanidad. Quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no son dos, sino un solo Cristo. Esto hablando acerca de la unión hipostática. Lo para final dice, y los que hubieren obrado, esta es la fe universal, y quien lo crea fielmente, y quien no lo crea, fielmente, no puede salvarse. Entonces vemos que este es uno de los primeros credos de la iglesia cristiana, y ya se tenía bien en claro la distinción de las personas en la Trinidad. ¿Qué opinas al respecto? Ok, pues claramente vemos que Atanasio prácticamente hace
lo que todos harían, yo creo, ¿no? Hacer algo que se vuelva como un filtro para los nuevos creyentes y aún los creyentes dentro de la misma iglesia, porque sabemos que algunos ya estando dentro comenzaron a desarrollar ciertas teologías erróneas, ¿no? Nos vemos que de algunas de estas ideas salen obispos como Sabelio y otros personajes, y prácticamente esto sirve para cortar las falsas enseñanzas tajantemente. Si tú te sales de esto y me dices otra cosa, prácticamente no estás confesando esta fe universal, ¿no? Claramente se hacen las distinciones de las tres personas divinas, y claramente el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es completamente Dios, y algo que también menciona es que es completamente hombre, lo cual lo hace el mediador perfecto entre Dios y los hombres, ¿no? Claro. Entonces, muchas iglesias modernas no comprenden realmente el origen de la fe, porque hacen un soloísmo bíblico tremendo, ¿no? Entonces, si no está en la Biblia, es que no es de Dios, ¿no? Entonces, prácticamente agarran 1900 años de historia, les dan una patada, los tiran a la basura, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de defender la fe frente a un grupo, digamos que no es tanto religioso, sino que ataca al cristianismo como tal vez sea algún ateo, ¿no? Es que tu fe, un ejemplo, ¿no? Es que Jesucristo no es Dios y no creo en Dios porque te lo sacas de la Biblia. No, a ver, espérame, mira, está este documento histórico, está este historiador que afirma precisamente que Jesucristo vino al mundo, que precisamente existió en este plano, que dio una enseñanza y esa enseñanza se esparció, ¿no? Entonces vemos que históricamente hay evidencias, ¿no? Hay evidencias, historiadores de la vieja época que lo confirman, y asimismo, si vamos a estudiar historia para defender la fe fuera de textos bíblicos, que claro, no estamos peleados con otras fuentes de información, vaya. Así es. Porque yo tengo un modo de pensar, ¿no? Que a veces hay predicadores, tanto unicitarios como trinitarios o de otras denominaciones, que citan partes de la historia, pero nomás las partes que les conviene, ¿no? Entonces, si vamos a citar la historia, hay que citarla de un contexto completo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que a mí me tocó ver en iglesias unicitarias que dicen, miren, aquí es donde dice que Jesucristo es Dios. Sí, pero todo me lo estás englobando en Jesucristo, pero también continúa leyendo lo que dice ese texto sacado de la historia, ¿no? Que por ejemplo, hay ciertos papiros del Mar Muerto, que no me acuerdo si es el 70 o 75, que hace la distinción de que realmente Jesucristo es el monogenes, el que es el unigénito Hijo de Dios, ¿no? Haciendo distinción precisamente con la palabra Dios Hijo en estos textos históricos, y mucha gente los refuta o los toma como no válidos porque no forman parte de la Biblia. Pero si lo ligamos al credo de Atanasio, vemos que en lugar de ser una contradicción, lo llena aún más de sentido, ¿no? Sí, le da más autoridad. Más correcto. Le da más autoridad. Y a ver, yo hago un ejercicio claro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si se hubiese tenido ¿cómo se dice? Si no se hubiese sido tan estricto, por ejemplo, con Arrio. Arrio se levanta siendo obispo, ¿no? De la sede de Alejandría. Y él, un buen día, empieza a hacer su teología y él dice, ¿sabes qué? Llegó a la conclusión de que Jesucristo debe ser un ser creado. No puede ser igual a Dios. Y él empieza
a predicar. ¿Qué hubiese pasado si la iglesia no hubiese sido contundente con Arrio? Tuviéramos el arrianismo como una fuente de verdad también. Habría cristianismo trinitario, habría cristianismo arriano. Entonces, por algo la iglesia fue contundente. Claro. Porque la iglesia tenía las palabras que dijo el apóstol Pablo. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Entonces la iglesia entendía que ante la fe histórica tenía que ser defendida de cualquiera, aún por supuesto, de los mismos. Arrio era un obispo. Sí, quien se supone que debía predicar la sana doctrina, la verdad, y de ahí mismo salió una de las herejías más famosas, ¿no? Que hubiese pasado lo mismo, ¿no? Con Sabelio. Si Sabelio lo hubiesen dejado, hubiese hecho un desastre. Si hubiera pasado con Nestorio, si hubiese pasado con Pelagio, con Macedonio, con tantos otros herejes que salían de la propia iglesia, que la iglesia tuvo que frenar en seco, excomulgarlos y dictar sentencia en contra de ellos porque estaban transgrediendo la fe verdadera universal, tal y como nos las menciona Atanasio. Entonces, que vengan hoy, por ejemplo, y nos digan hace 100 años que se les reveló un nombre y ahora entienden que todo Padre, Hijo y Espíritu Santo son Jesús, y que pretendan que la iglesia se quede de manos cruzadas y no haga nada, pues créanme que están en lo incorrecto. Sí. Porque si algo nos ha llamado a Dios es seguir defendiendo esta fe universal que nos vincula a todos los creyentes del mundo. Por eso el apóstol Pablo decía, si aún un ángel del cielo nos dice que una nueva revelación, un nuevo evangelio, es falso. Las bases han sido establecidas desde el principio y la universalidad de la iglesia consiste en que lo mismo que yo creo hoy es lo mismo que se creyó en la iglesia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y en el siglo IV hasta mi siglo XXI. Y creo que eso es algo que, ya entrando de lleno a la unicidad, quiebra por completo. Sí, hace una separación tajante, y es como te decía al principio, o sea, el problema no es predicar a Cristo, el problema realmente es el hacer discípulos. Y dentro del hacer discípulos está la enseñanza de la doctrina. Volviendo un poquito al punto anterior, que me decías de estos personajes, Arrio y Sabelio, recordemos que la iglesia no tomó la decisión nomás por tomarla, nomás porque claro, están equivocados, no, sino como dices que el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo redarguye el corazón de los líderes de las iglesias, tanto líderes como miembros, ¿no? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y toda justicia, y se levanta una enseñanza diferente en medio de la iglesia, obviamente el Espíritu Santo te va a dar ese denuedo, como lo tenían los apóstoles, de defender la doctrina. Una de las primeras confrontaciones que podemos ver en la Biblia es que había gente que creía que Jesucristo no resucitó, ¿no? Ajá. Entonces ahí es como que, a ver, ¿quién está enseñando o quién está divulgando ese mensaje? Porque es mentira, Jesucristo resucitó. Aparte de que los apóstoles fueron testigos oculares, pero mucha gente no estuvo presente. Entonces, guiados y llenos del Espíritu Santo, se encargaron de combatir esta doctrina o esta enseñanza o esta corriente de pensamiento que decía que Jesucristo no resucitó. Tocante a la unicidad, te vuelvo a repetir, el problema no es predicar a Cristo, porque claramente podemos, ellos y yo, predicar a Cristo, y voy a hacer un tema, ¿cómo se dice? Hipotético. Imagínate que yo sigo siendo unicitario. Va, hagamos ese ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. O sea, ¿tú crees que el Padre es Dios? No, espera, vamos un poquito sí, más. Pero tú como unicitario, ¿tú crees que el Padre es Dios, no como unicitario? Yo creería que el Padre es Dios. ¿Y tú crees que Jesús es Dios? Que Jesús es yo Dios. También. Ajá. ¿Tú crees que el Espíritu Santo es Correcto. Dios? Yo también. Entonces partimos de ahí. Partimos de ahí y predicamos. Vamos, ¿no? Vamos a predicar. Yo digo, Jefté, vamos aquí a 5 y 10, Camino Verde, vamos a predicar que Jesucristo vino y que murió por nosotros y que Dios es amor, ¿no? Entonces tú ya vienes con tu 5, yo vengo con mi 5 y digo, ¿sabes qué, Jefté? Siento por parte de Dios que debemos de hacer una iglesia porque estamos predicando a Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? ¿Abrimos la iglesia? Ok, abrimos la iglesia, ok.
¿cuál es el siguiente paso después de predicar el mensaje del evangelio? Discipulado. El discipulado. Uh-huh. Entonces, aquí es donde comienza a ver las primeras disensiones. Por ejemplo, mira, Jefte, me toca discipular a los 5 que gané para nuestra iglesia, que abrimos en conjunto. Entonces, yo voy a ir y les voy a predicar, les voy a enseñar que Jesucristo es el Padre, ¿no? Porque Isaías 9:6 me dice que... Y así como que, a ver. Nosotros es Padre eterno, ¿no? Sí. Entonces, obviamente a ti te va a hacer ruido. Claro, sí. Entonces, no solo a ti te va a hacer ruido, sino que a los 5 que tú tienes le va a hacer ruido y a los 5 que yo tengo les va a hacer ruido. Claro. Entonces, digamos, ¿no? Que posponemos un poquito las enseñanzas y seguimos alabando a Jesucristo en la congregación, ¿no? Y los creyentes comienzan a decir, oye, Abimael, ¿por qué Jefte piensa diferente? ¿Por qué él cree en una Trinidad y nosotros no? Entonces, es cuando se comienza a... Sí, cuando inevitablemente llega una división. Comienza a haber como te decía, una disensión. Una disensión. Por orden natural de las cosas. Uh-huh. Simplemente por tener una enseñanza diferente. Entonces, una de las diferencias que predica la iglesia unicitaria en general, porque hay diferentes denominaciones unicitarias, uh-huh, es que siempre te van a englobar al Padre y al Espíritu Santo, que es Jesucristo. Uh-huh, claro. Usan Isaías 9:6, que dice que será llamado Padre Eterno, pero tú checas el texto en hebreo y no dice que será Padre Eterno. Y recordemos que Isaías 9:6 habla de quién será el Mesías. Y todo lo que se menciona en Isaías 9:6 son títulos mesiánicos. Uh-huh. Entonces, al momento que tú miras el texto en hebreo, sabemos que en las Biblias y en las traducciones hay ciertas transliteraciones. La palabra que aparece es Padre de eternidad, porque realmente vino a ser un padre para su pueblo, haciendo la distinción, claro, ¿no? Que Jesús es hijo, el hijo de Dios, y el padre es padre de Jesucristo. Pero tocante al tema de la eternidad, sabemos que Jesucristo vino a darnos esa vida eterna, ¿no? Para la iglesia. Recalco que si usted se pone a estudiar Isaías 9:6, uh-huh, ahí en casa, vaya y consulte su Biblia interlineal en línea y se va a dar cuenta que realmente la palabra que se refiere a esta es Padre de eternidad. Entonces, se usa esta palabra, este texto, para decir que Jesucristo es el Padre. Entonces, cuando uno hace una exégesis correcta, un análisis del texto, te vas a dar cuenta que hay ciertas variaciones del texto original a las traducciones en español, ¿no? Pero aparte de eso, también en cierto sentido voy a regresarme un poquito, hablaba con una persona unicitaria, uh-huh, cerca de mi círculo. Ok. Y esta persona me decía, oye, yo sigo yendo a la iglesia donde saliste, ¿no? Y hay ciertas cosas doctrinales que no puedo explicar cuando estoy evangelizando. Porque cuando yo evangelizo y le hablo a la persona que me quiero ganar de Juan 3:16, no sé cómo explicarle a la persona que Jesucristo es el Padre. Sí, porque terminas aceptando que Él se envía a sí mismo, ¿no? Correcto. Entonces, la otra persona que se está intentando ganar, hay cierta confusión porque está, ¿cómo te digo? Está haciendo de lado el sentido común. El sentido común de la lectura, ¿no? Entonces, si vemos que hay alguien que envía y alguien que es enviado, por orden natural, tú sabes que hay dos personas. Claro. ¿No? Entonces, o sea, si tú lees ese texto a un niño y lee un niño que ya empieza a leer en la primaria, por ejemplo, que ya le enseñan un poco de gramática, el sujeto, el verbo, el predicado, y le das esa frase de porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo, y le preguntas al niño, ¿cuántas personas ves ahí en este enunciado? Y él te va a decir, 2.
veo al Padre y veo que envió al Hijo, ¿no? Veo a Dios Padre, sí, como dice, envió a Dios y veo que envió a su Hijo. Entonces veo mucho ese punto que dices, ¿no? Enseñar la unicidad es tirar por la borda el concepto gramatical de los sujetos, de los pronombres, ¿no? Sí. Y entender y querer darle una interpretación muy torcida, muy malabarística a versículos que te están dando una idea muy clara sin necesidad de hacerlos pedazos, ¿no? Casi por completo. Y tocante al tema de Jesucristo, entonces el problema es la verdadera identidad de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, citando algunos textos que estábamos mirando en el programa pasado, mirábamos que las iglesias de esta corriente piensan que el cuerpo carne es Jesucristo. Entonces, que a partir de que hay esta encarnación en el vientre de María, es como que, bueno, es que ahí se está formando Jesucristo. Pero realmente, hasta cierto punto, hacen una cierto nestorianismo o cierta separación de las naturalezas de Dios, porque María no puede gestar, no puede traer al mundo a Dios Hijo. Uh-huh. Pero sabemos que el Espíritu Santo fue el encargado de lograr este milagro, ¿no? De traer al mundo al Salvador. Entonces, a partir de aquí también dicen que como el Espíritu Santo lo engendró, es el Padre. Pero entonces, ¿cómo se puede engendrar el Espíritu Santo? ¿Cómo puede, el Padre encarnarse? ¿Cómo te digo? Sí, o sea que dicen, no, te voy a plantear. Dicen, el Padre es Jesús, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo es Jesús. Entonces nace esto como de que, oye, entonces el Padre envió al Espíritu Santo para el encarnarse él mismo de María y al mismo tiempo lo que se estaba gestando a sí mismo. Uh-huh. Entonces la distinción de las personas divinas es necesaria para lograr comprender este texto, y yo lo explicaría de la siguiente manera. El Padre envió a su Hijo, que este Hijo es el Logos encarnado, ¿no? Es el Logos que ya existía desde antes de Juan 1:1 de encarnarse, vaya, ¿no? Uh-huh. El Espíritu Santo fue el encargado de hacer este milagro, y lo que están haciendo dentro de María es la encarnación del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, y este Hijo unigénito ya era hijo antes de encarnarse. Uh-huh. Y es lo que esta corriente de doctrina no piensa de esta manera, porque entonces la atribuyen a María, que es madre de Dios, ¿no? Entonces vemos que en los concilios de los primeros siglos esta idea ya había quedado cerrada, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú no aceptas que Jesucristo es plenamente Dios, plenamente hombre, entonces yo diría a estas personas, entonces, ¿qué engendró María? ¿Qué parió? Vaya, ¿no? Entonces aquí es cuando le atribuyen que, pues la carne es el puro hijo, ¿no? La carne es Jesús. La carne es Jesús, sí. Entonces, al momento de que Jesucristo ya está ejerciendo su ministerio, te voy a citar algo que ya tengo aquí preparado. Dice Jesús, permíteme. Uh-huh. ¿Lo tienes? Lo perdí entre tanto texto, ¿no? Es que sí pasa, brother, sí pasa. Sí, uno viene ahí preparado y se pierde en el texto. Pero él mismo dice, o sea, él cita la ley judía a los que lo están confrontando y les dicen, si yo viniera en mi propio nombre me creerías, pero como vengo en el nombre del que me envió no me crees. Porque les digo que para que el testimonio sea válido en su ley es necesario 2 personas. Claro. Y tengo mi testimonio y del que me envió, por lo tanto mi juicio es verdadero, ¿no? Porque él decía que el Padre, ajá, como una persona distinta a él, claro, daba testimonio de que él era de que él era verdadero, sí, de que su ministerio era verdadero, de que su trabajo mesiánico era verdadero.
Y se entiende entonces por sobremanera que Jesús, a ver, aquí hay de dos. O Jesús es un mentiroso, porque si él mismo era el Padre, entonces su testimonio no era verdadero. Correcto. Si es una sola persona, les mintió a los fariseos y nos mintió a nosotros en la Biblia, porque tendría que haber dos para que su testimonio fuera verdadero. O realmente son dos personas distintas. Y aquí es donde se topan de frente, ¿no? Es una de las cuestiones que topan de frente contra los unicitarios. Claro. Y esta pregunta, hágansela. Si hay algún unicitario que nos está viendo, háganse esta pregunta. ¿Jesús es un mentiroso y realmente nos mintió en la cara y su testimonio es falso porque no hay otro en el cielo que dé testimonio de él? ¿O realmente son dos personas? O aquí a lo mejor se la sacan de la manga y dicen, no, es que era la carne la que estaba hablando y el Padre era su lado divino. También hay que conocer ahí en casita, o sea, no le tengan miedo a estudiar historia, no tengan miedo a estudiar fuentes fuera de la Biblia, porque estas fuentes enriquecen el conocimiento. Y el texto te lo voy a leer, es Juan 8 del 16 al 18. Dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Exacto. No soy yo solo. A ver, vamos a repasar. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo, sino yo y, o sea, hacemos una separación. Sí. Sino yo y el que me envió, el Padre que me envió. Fíjate, hasta parece una clase de primero o segundo de primaria, ¿no? En cuanto a ver, ¿y qué dice aquí? ¿Cuántas personas ves? Okay. Pero es que... Y muchas personas dicen, ¿en qué parte de la Biblia dice que hay dos personas, donde hay tres personas? Jesucristo dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces ahí prácticamente les está diciendo, claro, hay una distinción, o sea. Claro. Es que ya no querer ver esto tan obvio es agarrar el cerebro y tirarlo por un lado. Así. Como dicen, ¿no? Es un suicidio intelectual ver la realidad de un texto que te está diciendo existimos dos, yo y mi Padre en el cielo, y aún así es decir, no, nosotros tenemos la verdad. Sí, en este sentido, y yo lo veo de esta manera, se recurre a un recurso viejo que tenían los gnósticos, que era, si tú no tienes la gnosis secreta, que era como, ellos decían, no, es que la Biblia está encriptada y el pueblo en general no lo puede entender si no tiene esta llavecita que es la gnosis secreta, ¿no? Hoy en día a esa gnosis secreta se le cambió, digamos, la envoltura y ahora se le llama la revelación, ¿no? Y esto es bien peligroso porque se está volviendo a traer una falsa enseñanza de hace más de 1600 años, ¿no? Porque realmente la primera pelea o la primera defensa que tuvo la iglesia fue contra los gnósticos, ¿no? Sí. Y fue algo que fue una pelea, pues sí, una pelea ideológica, cultural, pero sobre todo espiritual, porque se buscaba defender la verdad, ¿no? Entonces se levanta Irineo y escribe este libro llamado Contra las herejías, ¿no? Y dentro de este libro habla de los primeros personas que tenían esta corriente gnóstica, además de que habla, si no mal recuerdo, de Simón el Mago, que fue uno de los primeros, digamos, fue el precursor de la enseñanza modalista. Modalista. Sí, ok, qué bueno que dijiste modalista, ¿no? Entonces, cuando Jesús asciende, vemos que es un cuerpo glorificado y Jesús mismo dice que pensaron que era un fantasma, ¿no? Que le dicen, no temáis porque un fantasma, un espíritu
no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Incluso, si no mal recuerdo, vemos que incluso come antes sí. de un pescadito y una mielecita por ahí. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, al momento de que Jesús asciende, yo le diría a las personas que practican esta doctrina, ¿cómo está Jesucristo hoy en el cielo? Porque dice este credo, esta enseñanza, que Dios se muestra como Padre en la creación, como Hijo en la redención y Espíritu Santo derramándose en los corazones. Y estos tres es Jesús. Entonces, si Jesús ascendió con un cuerpo y me estás diciendo que ahora que Jesús es Espíritu Santo derramándose en mis corazones, ¿cómo está el cuerpo de Jesucristo ahorita? O sea, yo no sé cómo imaginármelo. Se está deconstruyendo según la necesidad, y cuando ya se derrama en los corazones del creyente, vuelve al cuerpo y luego se deconstruye otra vez. Sí, es que es absurdo, ¿no? Sí, entonces cuando vemos que la Biblia nos incita a estar llenos del Espíritu Santo, entonces el cuerpo de Jesús, ¿dónde está? Yo le diría, ¿dónde está el cuerpo de Imagínate Jesús? Imagínate Sí, perdón que te interrumpa. Sí. Así como se fue, así dijo que vendría. Así mismo volverá. Exacto. Ahora imagínate este planteamiento. El Espíritu Santo está aquí contigo guiándote. Claro. El unicitario cree que es Jesús. Correcto. Y te está guiando en todos los días porque él prometió que el Espíritu Santo va a estar contigo todos los días. Pero ahora imagínate que tú pecas y le pides perdón a Dios y necesitas la intercesión de Jesús. El Espíritu Santo se va de ti y toma el cuerpo otra vez para ser intercesor, ¿o cómo está el rollo ahí? Sí, y es que la palabra mediador significa estar en medio. Ajá. Entonces mediador, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces tenemos aquí a Dios, tenemos a Jesús Dios Padre, en medio, Jesús. Y acá tenemos a los hombres. Ajá. Entonces, imagínate un juicio, que vas a un juicio. Entonces el juez dice, a ver, voy a hacer... y precisamente por esto se dice que un juicio de una persona no puede ser verdadero. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿no? Si tenemos a un juez que al mismo tiempo, que al mismo tiempo es abogado, intercesor, del que necesita el perdón de un crimen, es como que, a ver, su señoría, voy a defender a mi cliente. Entonces el abogado va, se sube ahí al estrado, y dice, a ver, entonces dígame, no, entonces déjame regreso porque ahora... Entonces ahí precisamente vemos que se hace este papel de modalismo. Entonces al modalismo se le pone la etiqueta de unicitario como para que suene bonito, pero realmente es un modalismo. O sea, fíjate, no lo había visto. Jesús es ¿cómo dijiste? ¿Cómo? Mediador. Jesús es el mediador como abogado, pero va a abogar por ti ante él mismo. O sea, es como que es un poco contraintuitivo de ver esto. Está contigo como Espíritu Santo, pero cuando pecas se vuelve mediador y tiene que mediar ante el Padre, que a la vez es el mismo. Es muy difícil de entender esa parte, la verdad. Es muy contraintuitivo y la Biblia no habla en esos términos. Y recordemos que cuando se escribe este texto, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él lo está escribiendo en un tiempo presente, porque hay uno. Si hubiera sido de otra manera, hubiera dicho había o habrá, pero lo escribe en un tiempo presente de que hay un solo Dios y un solo mediador. Ahí está la distinción. Está la distinción entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, porque cabe mencionar que Jesucristo sigue siendo hombre al día de hoy. Entonces, cuando vemos todas estas cuestiones, ¿no? que vamos viendo y vemos la extraña manera de interpretar la Biblia que tiene la unicidad, no yendo en contra de tantos parámetros, incluso gramaticales, ¿no? Y el contexto histórico también acerca de la interpretación que se le ha dado a la Biblia y a la interpretación que se le ha dado acerca de la Trinidad en cuanto a la divinidad revelada. Cuando hablamos de Trinidad económica, ¿no? Cuando hablamos de Trinidad económica, hablamos de la manera en que este Dios trino se ha manifestado y cómo se ha relacionado con su creación. Entonces, cuando vemos la revelación especial en la palabra de Dios y cómo se ha manifestado este Dios
obrando a favor de la creación, encontramos precisamente la distinción de las personas a través de la Trinidad. Entonces, esto es un ejemplo para todos ustedes, hermanos, y para nosotros obviamente también, de que es necesario estar atentos a qué es lo que se predica y qué es lo que se enseña, ¿no? Dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, de estar siempre bien pendiente, regirnos nosotros mismos bajo la palabra de Dios, pero también bajo la ortodoxia cristiana, que es la que da luz a la interpretación correcta de la palabra de Dios. Yo sé que a veces es bien difícil entrar en este tema porque hoy en día la iglesia ha dejado de lado la ortodoxia. Lo ha dejado de lado. Hoy en día se levanta una persona al pastorado y bajo su propia interpretación te puede dar una interpretación totalmente quizás contraria de lo que se ha establecido como ortodoxia cristiana. Entonces, tú que tienes acceso a internet, tú que tienes acceso a libros, tú que tienes acceso a la historia con un simple clic, empieza a empaparte de la fe universal. La fe universal es la que se ha creído en todo tiempo, en todo lugar, en todas las épocas del cristianismo. Entonces, lo que tú creas, hermano, tiene que coincidir con lo que creyeron tus hermanos cristianos hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años o hace 2000 años. Si tus creencias de ahora no coinciden con la fe de esos cristianos que ya dieron su vida por la defensa de la fe, entonces quiere decir que algo está mal con la doctrina que te están impartiendo o con la doctrina que tú mismo estás interpretando con la palabra de Dios. Ahora, basados en eso, Abimael, ¿qué más podemos encontrar en la Biblia que nos dé luz acerca de las personalidades? Otra de los textos que nos pueden dar luz acerca de la distinción de personas es precisamente la parábola de los labradores malvados, ¿no? Ahí vemos que precisamente el dueño de la viña, que dice que plantó, ¿no? Sí, el que plantó una viña. Plantó una viña, ahí se la acercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, él se fue lejos. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibieran sus frutos. Uh-huh. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon, ¿no? Bien. Entonces dice también que envió de nuevo otros siervos, uh-huh, más que los primeros, o sea, todavía más, e hicieron con ellos de la misma manera. Y entonces la palabra en este sentido nos refleja que estos siervos eran los profetas, ¿no? Sí. Y que por medio de los profetas es que el Padre le hablaba al pueblo, ¿no? Sí. Por otro lado dice, finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderemos de todo su heredad, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos que aquí el dueño de la viña envía a su hijo. Entonces cuando Jesús comienza a dar parábolas, siempre dice algo que es bien clave. El reino de los cielos es semejante a, uh-huh, ¿no? Entonces, si el reino de los cielos es semejante a, y vemos que nos enseña esta parábola, donde hay una clara distinción entre el dueño de la viña, los siervos y el hijo del dueño de la viña. Si Dios fuera unipersonal, esta parábola no tendría sentido alguno. Exacto. Entonces quedaría, por ejemplo, el padre envió a los siervos, viendo que los labradores apedrearon y mataron a los siervos. El padre tomó el papel del hijo y vino, ¿no? Entonces, disfrazado como hijo, ¿no? Sí, entonces esta parábola deja de tener sentido. Asimismo, vemos otros textos, ¿no?, que nos hacen referencia a que realmente está esta distinción de personas. Muchas personas dicen, es que allá en Apocalipsis 4 hay uno sentado y solo uno y solo un trono, ¿no? Pero hasta ahí se quedan. Entonces vemos más adelante, si siguen leyendo, van a ver que hay un personaje ahí que se aparece, que es llamado el Cordero, que el que está sentado dice, ¿quién será digno de abrir este sello? Y dice, aquí el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo es el que es digno de abrir los sellos, ¿no? Y vemos que frente a este trono están 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces,
muchas de las personas que practican el modalismo dicen que esto es en sentido poético, ¿no? Pero realmente cuando vemos que Juan recibe la visión, en cierto sentido, hay algunas partes que sí se pueden decir que son cierta metáfora, pero como es un lenguaje poético, metafórico. Poético, de cierto modo, puede ser que haya alguno como quién es la bestia, quién es esto, porque no dice claro. Así tal cual, pero donde sí vemos que te da como quien dice, ¿no? Santo y seña es Dios, ¿no? Te dice que el Padre está sentado, que viene el Cordero perfecto, que es digno de abrir los sellos, ¿no? Entonces, también dice que este Cordero perfecto va y toma el rollo de la mano del que está sentado, ¿no? Entonces, ahí claramente la Biblia nos muestra una distinción de personas. De personas. Entonces, a ver, sin duda alguna la Biblia es muy clara. Podemos hacernos ciegos y no ver lo que es obvio y estar cegados por alguien que dijo: yo recibí una nueva revelación, este es el nombre que se ha revelado, todos créanme. Echen a la basura 1900 años de fe universal y créanme a mí. Ahora, hablando exclusivamente ahorita de la unicidad, ¿no? Porque pudiéramos hablar de otras sectas y de sus creencias y sus doctrinas, pero que usted me diga, por ejemplo, que yo tengo que olvidarme de lo que creyeron mis hermanos 1900 años y creer en una nueva revelación, cuando yo sé que ya no hay revelaciones, que la palabra de Dios se cerró y ya no hay nuevas revelaciones, a mí eso me prende focos rojos. A mí por lo menos eso me haría pensar de que, oye, ¿cómo me voy a olvidarme de 1900 años de historia solo porque tú me estás diciendo que hay algo nuevo, que descubriste algo nuevo? No, perdóname, pero no. A mí el Espíritu Santo me prometió y me promete en la Biblia que su iglesia no iba a cambiar, no iba a caer, no iba a apostatar y que su iglesia se iba a mantener en una misma fe. Pues para mí es muchísimo más fácil afianzarme a la historia de la iglesia, mi iglesia, que algo nuevo. Claro, incluso retomando un poco el tema, bueno, más bien tocando el tema de las nuevas revelaciones, Hebreos, en el capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, ¿no? Entonces, vemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, por el cual el Padre, que también es Dios, ha hablado al mundo a través de él. El Hijo dio a conocer completamente, el Hijo, perdón, dio a conocer la imagen del Dios invisible, ¿no? Sí. Y precisamente hablaba de este tema también con una persona, otra persona que también es, se congrega en una iglesia unicitaria, pero él me dijo: yo estudiando la historia, estudiando verdaderamente la historia de la iglesia, no me siento bien ya evangelizando con lo que me están dando aquí, sino que yo mismo, que estoy haciendo el discipulado, estoy enseñando la fe en el Dios Trino. Entonces, vemos que no se puede, una vez conociendo la verdad, no puedes ir en contra de la razón, porque sería engañarse a uno mismo y pues sería vivir en un error sabiendo que estás en un error. Por ejemplo, también miraba, esto canta otro tema, ¿no? Pero me refiero al tema de ir contra la razón, ¿no? También miré un testimonio de un padre católico que decía: desde que yo supe que la salvación era solamente por la gracia, al momento de que alguien quería venir a comprarme indulgencias, yo ya no sabía qué hacer, ¿no? ¿Por qué? Y se convirtió al cristianismo protestante, ¿no? Porque él decía:
por muchos años yo prediqué que la salvación no era segura y que necesitabas indulgencias, necesitabas obras y todo eso. Necesitabas tantas cosas. Entonces, desde que me llegó esta luz a la mente, yo ya no pude ser igual. Entonces, para no seguir practicando lo que otros practicaban, decidió salirse y pues congregarse en una iglesia que precisamente se adhiere a la regla de fe. Y es que así es, brother. Yo creo que el Señor va a salvar de la iglesia unicitaria, va a salvar de la iglesia mormona, va a salvar de los testigos de Jehová, va a salvar de los católicos romanos, pero no los va a dejar ahí. Y tienen que salir. Cuando el Espíritu Santo les haga ver la verdad de la revelación, indudablemente van a salir de ahí, porque su corazón cautivo a la palabra de Dios bajo la correcta interpretación no les va a permitir seguir donde están, y eso lo vemos. Entonces, si algo podemos sacar de hoy, ¿no? Algo que podemos encontrar de hoy es que, a ver, y esto es para los que creen que la historia es únicamente historia romana, no lo es así. Ya les dimos unas pruebas, ¿no? De Tertuliano y la Didache, mucho antes de que se hiciera una sede romana con como suprema entre las sedes. Vemos este planteamiento de la Trinidad como tal, como un dogma de fe vinculante para todo creyente. Ahora, si quieres otra prueba, vamos a la Reforma. Busquemos en los reformadores. Los reformadores salen de Roma precisamente porque se dan cuenta que es una iglesia apóstata, que se ha perdido totalmente, que ya ha perdido el rumbo, que ha apostatado de la fe verdadera, y ellos salen. Y ellos empiezan a predicar la sana doctrina. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo voy, por ejemplo, al libro de Instituciones a la Religión Cristiana, en el libro 1, capítulo 13 y 14 de Juan Calvino, él dice, confesamos un Dios en 3 personas. Entonces, esto es una fe universal, independientemente de que Roma, independientemente de que cualquier cosa, la fe universal sigue estando presente. Son inamovibles estos dogmas para nuestra fe. Surge la pregunta, hermano. ¿Puedo llamar hermano a alguien que se dice ser cristiano, pero no confiesa las dogmas de fe que son vinculantes para mí? No se podría, porque precisamente la Biblia misma lo dice, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, que dice que aún el que le da la bienvenida se hace partícipe de sus malas obras, ¿no? Entonces, volviendo a lo que comentamos al principio, nosotros que vivimos en Occidente, que vivimos en un país con un sistema democrático, más liberal, donde se le da voz a ciertos grupos de la sociedad que digo, no es nada malo, ¿no? Pero digamos que la iglesia comienza a copiar ciertos modelos políticos, incluso vemos que la misma iglesia comienza a adoptar hasta un cierto marketing religioso, ¿no? Uh-huh. Que con tal de que el joven se acerque, agarramos la Biblia y le echamos dulcecito, ¿no? Lo embellecemos el texto, ¿no? Mi hijo, Dios es amor, que sí es amor, ¿no? Pero Dios irá tratando con estos nuevos creyentes, ¿no? Pero también la idea de cambiar la envoltura del evangelio, estamos realmente tapando verdaderamente el mensaje correcto. Estamos envolviendo a Jesucristo en otra imagen, ¿no? Porque realmente las personas se acercan a la iglesia cuando se usan estas prácticas, y una vez que están dentro vemos que realmente no son personas que busquen realmente una comunión con Dios como tal, ¿no? Vemos que muchas veces se usa este tipo para decir que pertenecemos a y que somos parte de, pero realmente no nos estamos adhiriendo al cuerpo de Cristo para edificar la iglesia. Y es lo que muchas personas no comprenden, no lo digieren, de que realmente nosotros estamos ejerciendo los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, los ministerios que el Espíritu Santo nos ha dado precisamente para la edificación de la iglesia. Y si tú lees la Biblia, hay palabras que son muy duras y que realmente
no se puede tirar por la borda que debe de haber disensiones para demostrarlos que son aprobados realmente. Vemos que el mismo Jesús dice, al final del siglo, mi Padre hará la separación entre las ovejas y los cabritos, ¿no? O entre el trigo y la cizaña, entre claro. el trigo y la cizaña. Entonces, es como querer darle la vuelta a algo que tarde o temprano vas a tener que enfrentar, que es la doctrina, es la enseñanza, es el discipulado. O sea, tú no puedes envolver. Bueno, pequeña falla técnica, como te decía, tú no puedes envolver la doctrina, porque la doctrina es la enseñanza que le estás dando a la iglesia. Entonces, si tú a la doctrina le comienzas a agregar capas y capas y capas y capas y capas para atraer a la gente y que no se sientan lastimadas, Uh-huh. Es una manera incorrecta y estás dando una enseñanza completamente diferente a la que daban los apóstoles, porque estarías enseñando un evangelio diferente y sería anatema, ¿no? Entonces, ¿cuántas anatemas no habrá en la iglesia en general? Tanto pentecostales, reformadas, etcétera, ¿no? Hablan en general, ¿cuántas enseñanzas se habrá cubierto de estas capas y capas y capas para atraer a personas nuevas? Que ya prácticamente sería un evangelio completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Y vemos que la Biblia dice que cualquiera que predique un evangelio diferente sea anatema, ¿no? Entonces, es una línea muy, muy, muy delicada. Pero marcada. Pero marcada, sí. Pero marcada, exacto. Pero marcada. Creo yo que es muy duro, ¿no? El decir que no pueden ser mis hermanos. Tajantemente sí, no. Es duro. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo, ¿no? Ellos tenían en los tiempos del apóstol Pablo, tenían 3 vertientes de doctrina que vemos en los libros de los Hechos y en las cartas paulinas muy, muy establecidos. Era que Jesús era el Hijo de Dios y que resucitó, que murió y resucitó por nuestros pecados y que habría una resurrección posterior. Eran, digamos, los 3 temas que se abordaban en la primera iglesia, la iglesia apostólica, y que más adelante el apóstol Pablo empieza a desarrollar. Pero hay un punto muy interesante que encontramos en una de sus cartas que dice: he escuchado que Himeneo y Alejandro están predicando que ya se efectuó la resurrección, cosa que no había pasado, obviamente, porque los cristianos estamos esperando la resurrección. Y el apóstol Pablo dijo, o sea, él estaba tan molesto por esa herejía que iba en contra de lo que se predicaba universalmente en ese momento, que dijo: a los tales ya los entregué a Satanás. O sea, los cortó de raíz porque estaban predicando algo que no tenían que predicar. Entonces, cuando alguien viene conmigo, ¿no?, con una doctrina diferente a lo que yo creo, que yo estoy esperando la resurrección, que yo creo en la Trinidad, que yo creo en la consustancialidad, que yo creo en la unión hipostática, en todos los dogmas vinculantes para la fe y la salvación de todo creyente, y viene alguien a decirme que cree algo totalmente diferente y quiere llamarse mi hermano aún así, yo digo, ¿sabes qué? No. La Biblia me prohíbe llamarte a ti hermano, a menos de que creas la fe universal que yo creo, ¿no? Y creo que en ese sentido la iglesia está cometiendo muchos errores. Acabo de ver hoy, hace unos días, a alguien, no voy a mencionar ni jerarquía ni nombres, pero dijo: yo puedo ver a los unicitarios como mis hermanos. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando dentro de las iglesias? Que se está diluyendo tanta la diferencia doctrinal porque es ir en búsqueda de un emocionalismo, quizás, porque ya no nos une la doctrina, ni nos separa la doctrina, ya nos une la música, ya nos unen los eventos, ya nos unen los cafecitos, ya nos unen las fiestas, pero la doctrina, ya nadie sabe nada de doctrina y terminas siendo hermano, saludando de hermano a alguien que confiesa una herejía totalmente diferente a lo que se supone que tú debes de creer. Sí, claro, incluso muchas personas, con tal de suavizar
este mensaje de la Biblia dice, no, es que la doctrina no te va a salvar. Cuando vemos precisamente que Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo y la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces el tema doctrinal sí es vinculante y es lo que muchas iglesias no entienden, muchos jóvenes no entienden y muchos adultos tal vez sí comprenden, pero pasan por alto porque como hay generaciones más jóvenes, se quieren retener, ¿no? Y con tal de no herir susceptibilidades, se accede a ciertos, en ciertos temas, en ciertos parámetros doctrinales, por así decirlo. Y ahí es cuando todo se comienza a derrumbar, ¿no? Entonces, por eso vemos iglesias que de repente empiezan con 50, y de esos 50 se van 10, quedan 40 y vas y ves por qué se fueron los otros 10 y ves que realmente se fueron porque no les gustó la enseñanza, porque realmente no me gustó la enseñanza que se predica en esa iglesia, y vemos que realmente se fueron a otros lugares, otras iglesias para que le rasquen el oído, ¿no? Donde no hay enseñanza. Donde hay más emoción que nada. Sí. Entonces, recordemos que parte de la ortodoxia, y tal vez este sea un tema más adelante, que de la ortodoxia se desprende la ortopatía, ¿no? Claro, que es, y la ortopraxis también. Y la ortopraxis. Entonces, la ortopatía nos dice qué emociones tenemos que tener que demuestren que estamos en las emociones correctas, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. Entonces, para evitar engaños de nuestro mismo corazón, debemos apegarnos a la ortodoxia. Por otro lado, la ortopraxis, las prácticas correctas que debemos de llevar dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios es un Dios de orden y no podemos salirnos de los parámetros de los que Dios ya nos instituyó. Incluso, ya avanzando un poco más, que tal vez sea otro tema, podríamos ver también el principio regulador de culto, que es lo que muchas iglesias no tienen. Y a partir de que no hay un principio regulador de culto, es que se comienzan a inmiscuir cosas de la cultura secular, ¿no? Claro, no, es que son temazos, brother. Son temazos. Y quiero hacer un comentario así como para que entendamos por qué es que ciertas corrientes se han metido a la iglesia. Y o sea, yo no tengo nada en contra de los músicos, yo soy músico, pero vemos que muchos músicos han tomado pastorados, ¿no? Entonces la música lo vuelven un tema central y el mensaje lo dejan de lado, ¿no? Sí, y precisamente con eso quería ir cerrando esa parte. El problema, yo veo uno de los problemas que yo pienso que es donde, a ver, no soy un investigador como tal, pero yo pienso y me imagino que el problema vino o empezó a surgir a partir de que la iglesia empezó a decir, Jesús no es religión, es relación. Suena bien bonito o suena precioso. El problema es que no es verdad. Voy a decir por qué. Porque la gente está acostumbrada a que si tú hablas doctrina, son muy religiosos en esa iglesia. La gente no busca religiosidad, la gente busca algo que le llene el corazón. Experiencias personales, tantas cosas, ¿no? Caer, azotar en el suelo cuando el ministro los toca, todo eso les llena el corazón. Bueno, la palabra de Dios nos muestra lo que le dice Pablo a Timoteo: persiste en la doctrina, porque haciendo eso te salvarás tú y los que estén contigo. Ahora, Jesús, sí es verdad, tenemos una relación con Dios, tenemos una relación todos a través del Espíritu Santo, quien nos relaciona con el Padre. Pero, hermanos, cuando nosotros dejamos de lado la religión, todos tenemos religión o deberíamos de tener religión. ¿Por qué? Porque una relación personal con Dios a mí no me va a hacer aprender cómo ser en esa relación con Jesús. Quiero tener una relación con Abimael como un amigo mío. Yo tengo que saber qué le gusta, qué le agrada, cómo se desenvuelve, qué espera de mí. Cuando hablamos de Jesús, hablamos en todos esos aspectos. La religión nos da el camino para tener esa relación con Jesús.
La religión nos da cristología, la religión nos da eclesiología, la religión nos da neumatología, la religión nos da ortodoxia, la religión nos da regla de fe, la religión nos da ortopraxis, la religión nos da ortopatía, y todas estas cosas nos las brinda la religión. Si nosotros dejamos de lado la religión, quedamos yo, mis emociones y mi interpretación personal, y hágale como puede. Entonces creo que el dejar de lado la religión, el decir yo no necesito religión, yo no necesito una relación personal, es minimizar por completo la vida cristiana. Ese es un grave problema. Porque cuando nosotros abrazamos la ortodoxia, pasa lo que dijo ahorita Abimael, que ese puede ser un gran tema. Y la ortodoxia nos va a dar a nosotros las herramientas adecuadas para saber cuáles son las emociones correctas que yo debo manejar y dejar fluir en mi vida espiritual y en mi vida como cristiano. Y me va a dar la ortopraxis, que son las prácticas correctas, hermano. ¿Yo cómo puedo saber que lo que estoy haciendo es correcto? Bueno, me atengo a la ortodoxia. Cuando yo sigo los parámetros de la ortodoxia, mis prácticas dentro de la iglesia y en mi comunión con Dios y con mis hermanos y con el mundo y la sociedad van a ser las correctas. Entonces creo que ese es un tema que da para muchísimo, pero si con algo podemos quedarnos hoy, hermano, es no olvides la religión, no olvides la ortodoxia cristiana, no olvides las raíces de donde proviene la iglesia a la que tú perteneces. Si tú dices ser la iglesia de Cristo, tienes 2000 años de historia que respaldan tu fe y que tienes la responsabilidad de conocerla, amarla y defenderla y sobre todo predicarla. Y como dijiste hace rato, ¿no?, en el ejemplo que damos del discipulado, el llamado fue a ser discípulos. El llamado no se queda en solo predicar. Hoy en día estamos plagados de eventos que predican, eventos que se hace el llamado evangelístico, pero muy pocos discipulan. El llamado es ir y hacer discípulos. Predícales y a los que se conviertan, discípulalos. ¿Y cómo los voy a discipular si ni yo mismo sé en qué creo? Si para mí los testigos de Jehová o los unicitarios o son mis hermanos. No, hermano, hay que tener más seriedad para poder cumplir el llamado que Dios nos ha dado de discipular correctamente. ¿Algo que quieras decir ya para irnos, Abimael? Correcto. Solo recordarles que las disensiones son necesarias. Incluso el mismo Jesús dice: no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada. Claro. A poner a los hijos contra los padres y viceversa, y nos avienta pues diferentes parentescos, ¿no? Y no le tengas miedo a las disensiones, porque la Biblia dice que son necesarias y son saludables. ¿Por qué saludables? Porque por medio de estas disensiones se manifiestan los que son aprobados. Así es. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que ese tema da para mucho más. La próxima vez creo que vamos a tener a otro invitado que nos dé también parte de su aporte desde su experiencia en su denominación. Y gracias por estar con nosotros, por tomarse el tiempo de escucharnos, por apoyarnos. Estamos nosotros estamos muy contentos. Hacemos esto con todo nuestro corazón, a los oídos que tenga que llegar. Quizás no tenemos mucho alcance, quizás no nos miran quizás las miles de millones de personas, pero sé que los que nos miran se van a quedar con algo. Y para mí, como yo le decía a una hermana, ¿no?, que es quien nos ve, si yo llego al cielo y el Señor me dice: mira, te ganaste 2, te ganaste 3, suficiente, habré hecho mi trabajo, ¿no? Entonces, gracias por habernos visto, gracias por su apoyo. Deje su bonito like, su comentario allí. De verdad, a nosotros nos gusta mucho leer sus comentarios y nos sirve de retroalimentación sus comentarios. Compártalo a alguien que sepa que le puede servir este tipo de contenido. Por nuestra parte, seguiremos haciéndolo, seguiremos mejorando, seguiremos tocando temas que muy pocas veces se tocan. Seguiremos trabajando hasta el momento que el Señor nos permita y esperamos seguir contando con su apoyo. Esto fue Ecclesia Vox con mi hermano Abimael Herrera. Espero que nos veamos la próxima ocasión, la siguiente semana. Gracias, mi nombre es Jefté. Esto fue Ecclesia Vox, la voz de la Reforma. Bendiciones. Suscríbete. Esto fue Ecclesia Vox, la voz de la Reforma.